Recuérdate que el propio presidente de la República le dijo a este país que la antigua Cámara de Cuentas, la que ellos sustituyeron, esa que tú estás mencionando con Janela a la cabeza, era una asociación de malhechores. Lo dijo el propio presidente de la República. Un presidente de la República diciéndole que era una asociación de malhechores. Y eso trajo como consecuencia la nueva Cámara de Cuentas. Hasta en esas aberraciones sexuales tuvimos nosotros que ver a dos jóvenes reiterando una denuncia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Matarse entre ellos. La gula, la avaricia. Eso es un pleito entre propia gente del gobierno. El dato es que esa auditoría y otras que vienen por ahí, la gestión actual las encontró hechas o casi terminadas, y fueron las que generaron el tranque en la anterior Cámara de Cuentas, porque ahí habían personas que representaban a los intereses de los mismos que estaban auditando, y eso fue lo que generó el tranque en la pasada gestión. Que no, pero ¿cómo usted explica que una Cámara de Cuentas no pueda publicar ni 10 auditorías en prácticamente 5 años que duraron ahí? La primera auditoría. Ese consejo maldito que existía en la anterior gestión de la Cámara de Cuentas, de ponerle gancho al presidente de la Cámara de Cuentas, de intervenirle el teléfono y buscarle hasta conversaciones de WhatsApp. O sea, fue una cuestión al mismo presidente de la Cámara de Cuentas. Él tampoco se ayudó mucho. Miren, la Cámara de Cuentas parece que está ciega, tuerta y muda. Y de verdad que pongo el tema en la mesa, porque con estas auditorías que han sacado principalmente de la Cámara de Cuentas, yo creo que no le hacen ningún favor al gobierno. La última auditoría que debió sacar Senasa, la Cámara de Cuentas, fue el Senasa. Ronnie ha hablado de eso, todos hemos hablado aquí. ¿Por qué? Porque eso trae en el imaginario de la gente. Pero vean aquí el escándalo actual. ¿Qué hacemos con él? Sí. Entonces yo creo, señores, que la Cámara de Cuentas se hizo aquello fuera del cajón. Y dejo el tema en la mesa. Mira, ahí hay varias lecturas. Sin lugar a duda, la que usted plantea es la lógica. Hay cosas, ¿verdad?, que son tan coincidenciales que generan suspicacia. Y yo creo que esta no es la excepción. Este es el vivo ejemplo de eso que suele suceder. Sin embargo, para nadie es un secreto de que esa auditoría no es autoría al 100% de la actual gestión. La actual gestión, que todavía no tiene ni 6 meses ahí instalada. Cumplieron los 100 días el otro día y sacaron 20 auditorías y se proponen sacar 100 al finalizar el año 2025, es decir, en los próximos 2 meses. Esas auditorías, señores y querido equipo, fueron realizadas en un gran porcentaje por la pasada gestión de la Cámara de Cuentas. Y la información que yo tengo es que precisamente el debate de terminarlas y o publicarlas fue lo que generó parte de la crisis de ingobernabilidad prácticamente y de inercia total en que quedó la pasada gestión de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque esas auditorías tocaban a personas que precisamente eran los protegidos y representados por algunos de esos miembros de la pasada Cámara de Cuentas. Es decir, que lo que hoy estamos viendo debió salir no en el año 2025, en esta coyuntura, cuando genera bastante suspicacia. Y mucha gente le resta hasta credibilidad, aun cuando hay papeles que tendrán que ser refutados. Porque el Ministerio Público, ya teniendo un informe definitivo de la Cámara de Cuentas respecto a ese problema, puede actuar a través de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, PEPCA. O sea, lo puede hacer perfectamente y tendrá eso que debatirse, pero por la coyuntura se le resta credibilidad. Sin embargo, yo pienso de manera particular, y veo mucha gente defendiendo a Rosa Chupani, que es una persona que a mí en lo particular me genera como esa confianza, porque es un tipo que se ve como sano, como íntegro. Ahora bien, el que se audite una gestión no está mal,
Porque yo he dicho aquí en otras ocasiones que el Partido de la Liberación Dominicana es la muestra viviente de que se puede hacer una gestión buena, en algunos casos hasta excelente, y sin embargo haber corrupción, porque los casos que están hoy en los tribunales vemos gente devolviendo dinero de todo tipo. Ahí está el caso, por ejemplo, de el Calamar. Ya hay alguien que ha aceptado culpabilidad y está involucrando al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Pero si vemos el caso Coral, igualmente, el caso Antipulpo, igualmente, gente devolviendo dinero. Es decir, que en el PLD se dio este fenómeno de un gobierno que fue eficiente en buena medida, pero gente que metió la mano. Entonces, si se nace la gestión de Chupani, Chanel Rosa Chupani, fue buena, eso no descarta de que pudo haber un mal manejo. ¿Y cuál es el organismo del Estado que está llamado a auditar y a verificar si eso ocurrió? La Cámara de Cuentas. ¿Cuál es el lastre? ¿Cuál es la sombra? ¿Cuál es el inconveniente de que eso saliera ahora? Por eso debió salir antes. Pero los intereses que primaban en la anterior Cámara de Cuentas no lo permitió. Y la actual está obligada a publicarla. Yo compro el argumento de nuestro coordinador, Rafael Linares Guerrero, de que en esta coyuntura debieron dejarlo más para adelante. Yo coincido totalmente por esa suspicacia que genera demasiada coincidencia. Y es verdad. Ahora, eso no quita de que ahí hay papeles que si la PEPCA decide judicializar eso, pues hay gente que tendrá que responder. No necesariamente el titular de esa institución, ojo, porque hay cosas, y creo que el caso Senasa actual así lo demuestra, que pueden muy bien operar, incluso sin el consentimiento de la cabeza, porque es una red tan amplia que a veces se le puede salir de control, pero evidentemente, y ahí el que sale a defender a Chupani, yo lo entiendo perfectamente, el que está de titular es al que le cae el guamazo en buen dominicano. Así que más que defender la honorabilidad de él y desacreditar la auditoría, yo creo que lo que él debe es prepararse, sacar sus papeles también y salir a la opinión pública a defenderse y estar su equipo legal también ready, porque repito, ya con un informe definitivo de este órgano extrapoder fiscalizador, la PEPCA pudiese instrumentar un expediente en cualquier momento. Tú sabes que yo digo que en política todo comunica. Y cuando la gente ve esta auditoría de una gestión anterior a esta, cuando realmente hay una situación en proceso de investigación, y también me llamó mucho la atención que en esta auditoría se hiciera mención de Gonzalo Castillo. Y lo digo porque por eso digo que en política todo comunica. Lo que más ha impactado realmente es que en esta auditoría sale a relucir que Gonzalo era proveedor, ¿verdad?, de Senasa también en ese momento. Y Gonzalo como que siempre amaga con salir a aspirar, pero que cada vez que amaga, coincidencialmente sale algo. Yo recuerdo que hace poco él amagó y lo vimos en el pasillo del Palacio de Justicia saludando con un gorrito. Sí. Ahora como que medio amagó también por las redes sociales y ya hay un proceso de auditoría que hace mención de Gonzalo. Entonces yo digo que hay que tener a veces cuidado incluso con el mensaje político que se envía. Hay que tener cuidado con esto porque al parecer el común denominador es Gonzalo Castillo. Yo no conozco a Gonzalo, hemos hecho nuestras críticas también con relación a él, con relación a cualquier otro candidato, dirigente de cualquier partido, porque nosotros estamos aquí para hacer estos análisis de manera objetiva. Pero, vuelvo y repito, en política todo comunica y se hace un poquito como raro que si tenemos ahora un proceso abierto de investigación por supuestas irregularidades, porque tenemos que decirlo así, supuestas porque están en un proceso de investigación, que salga a relucir una auditoría anterior que involucra también personas de connotación política, podría verse incluso hasta como una estrategia, ¿verdad?, como para
para minimizar el proceso de investigación de las supuestas irregularidades de la última gestión de Senasa. Así que yo creo que el lenguaje político comunica mucho, aunque con la boca no se diga Pero lo que realmente se quiere tú decir. sabes lo que es lo más lamentable de todo esto, que Gonzalo Castillo no diga esta boca es mía. Y yo a veces le pregunto a los PLDistas, ¿ese es el líder que ustedes se merecen? Son cosas naturales. Si usted es empresario y usted aborda la política y se beneficia de ella como se benefició Gonzalo Castillo, lo más prudente y más natural es que usted salga a defenderse en política. Es cierto, 100%. O sea, aquí hay una división mental, estructural. El político es lo que es, una persona que debe velar por el bienestar de su país. Cuando se mete a un partido y se va a la definición del partido, como dice el maestro Henry Capitán, es el grupo que lucha por desarrollar una idea en común, ya sea conservadora, ya sea liberal, ya sea socialdemócrata, ya sea como usted le llame. Ahora, el empresario, a diferencia del político, mantendrá distante algunas cosas. El político regularmente tiende a ser solidario, tiende a quitarse el pan de la boca para entregarlo, tiende también a robarse el pan de los otros, pero también el empresario no tiene esa mentalidad. El empresario tiene una mentalidad, como su nombre lo indica, de hacer negocios. Entonces hay una distancia entre el pensar del empresario, que su vida es dedicada a hacer negocios, y el político natural, que llega a un partido por una ideología X. La política conlleva una responsabilidad gradual, momentánea muchas veces, a largo y mediano plazo y largo plazo. Entonces, este señor era empresario, se mete a la política, le colabora a un grupo político, es PLDista, todo eso, pero él no lleva en su sangre. Él puede llevar en su sangre la solidaridad, pero no llega en su sangre y en su mente lo que es la responsabilidad del político. Este individuo todavía sigue creyendo, Gonzalo Castillo, él sigue creyendo que hay un sector del grupo de Luis que lo va a proteger. Caballero, cuando usted llega a esa reducción mental, ya usted tiró la toalla. Y eso no te va a dar el éxito que tú andas buscando. Eso no te va a dar la tranquilidad que tú andas buscando. Eso es combinado. Esa auditoría de la Cámara de Cuentas, no coincido con lo que plantea el hermano Ronnie Heredia. Pero eso es una estrategia política. Porque ¿qué busca eso? Busca debilitar a Gonzalo, que está en un juicio. ¿Acaso ayer no hay un delincuente ahí que se ha declarado culpable, un señor apellido Chalas? ¿Qué es lo que se dice? Él culpó a Donald Guerrero, manipulando eso, porque yo lo voy a desmontar eso ahorita. Yo lo voy a desmontar. Pero este señor que está ahí, ¿en cuál caso es que está metido? No es en el de Donald Guerrero. Sí. Pero el primer irresponsable e irresoluto es él. El primer irresoluto e irresponsable es él, con la categoría política que tiene. Por la categoría política que tiene. Entonces, señores, aquí hay un problema grave de sistema. Es que estos tipos se han metido a la política siendo empresarios y no sienten nada por la política, y por eso le está pasando. Cámara de Cuentas destapa contrato ilegal entre Senasa y la firma de Gonzalo Castillo, inhabilitada del 2014. Y él no sale a decir nada. Pero él quiere ser candidato presidencial del PLD, un candidato, un cascarón vacío. Un cascarón vacío. ¿Qué ánimo tú le dejas? ¿Cuál es el ánimo? ¿Cuál es el ánimo que tú le dejas? La política no ha cambiado en nada.
son los actores que han cambiado. Por eso a la juventud, por eso hay un 48% que no le importa lo que ocurra aquí con los partidos. Ni muestran empatía. Ni muestran empatía porque no están hablando el lenguaje que quiere la sociedad. No están conectando con el lenguaje de la sociedad. No están conectando con el lenguaje de la juventud, de la mujer, del dominicano de a pie. Es que cuando una persona tiene que salir con esta lluvia desde Monteplata y da una vuelta que antes le costaba 15 minutos y ahora le toca 1 hora y pico sorteando el agua, sorteando el lodo, esa gente lo que menos quiere es que tú le hables de política, porque no hay un político de la comunidad a nivel nacional hablándole de esos problemas. Yo no entiendo por qué hay gente que sigue todavía confiando en este idiota. Y ustedes me disculpan. Él es exitosamente empresario, pero tampoco es exitoso. A eso yo iba. Porque le tuvo que vender las empresas a un propio grupo del gobierno, por Dios. Idiota no es. Lo que pasa es que aquí también la Cámara de Cuentas que tenemos ahora ha revelado varias auditorías que no era lo que teníamos en el pasado y de lo que nos quejábamos con el señor Janel. ¿Era su nombre? Incluyendo la UAS. Espérate, la que no ha revelado es la UAS. Claro. Es que no la ha hecho. Según ella, Emma, yo tuve la oportunidad de preguntarle. Ella dice que en su gestión, cuando salió, pidió 2 auditorías. Sí, ella la solicitó. La Cámara de Cuentas no lo hizo. Entonces ya hicieron una por vía de la Contraloría de la propia universidad, pero queda pendiente, y eso fue lo que ella anunció, que a través de una firma externa, ¿verdad?, se audite su gestión frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué es lo que toca? Es lo que toca. La verdad es que el ejercicio de asumir una Cámara de Cuentas en cualquier país del mundo, la gente tiene que estar preparada para que se le haga auditorías externas, auditorías internas. Y lo que más se ha buscado contener en la Cámara de Cuentas personas que no necesariamente están vinculadas a los partidos de gobierno o que han ejercido otras funciones en otros casos, es eso, que se persiga, que se audite, que se supervise, que se monitoreen las diferentes instancias, los entes y órganos del Estado. Yo veo muy bien que se hagan este tipo de auditorías, que se hagan este tipo de... ¿Y la de la UAS? Y que se publique, porque vuelvo y le digo, el dato es que esa auditoría y otras que vienen por ahí, la gestión actual las encontró hechas o casi terminadas, y fueron las que generaron el tranque en la anterior Cámara de Cuentas, porque ahí habían personas que representaban a los intereses de los mismos que estaban auditando, y eso fue lo que generó el tranque en la pasada gestión. Que no, pero ¿cómo usted explica que una Cámara de Cuentas no pueda publicar ni 10 auditorías en prácticamente 5 años que duraron ahí? Claro, la primera auditoría. Ese consejo maldito que existía en la anterior gestión de la Cámara de Cuentas, de ponerle gancho al presidente de la Cámara de Cuentas, de intervenirle el teléfono y buscarle hasta conversaciones de WhatsApp. O sea, fue una cuestión al mismo presidente de la Cámara de Cuentas. Él tampoco se ayudó mucho. Claro, yo lo entiendo eso, pero tú me vas a decir a mí, y no es algo que quiero generalizarlo aquí, pero es el primer funcionario que tiene tal vez alguna conversación. Miren, yo no quiero entrar en ese tema. Lo que sí quiero decir... Aparte de pedante. Sí, claro, mal claro. manejo con la prensa. No es algo que yo disculpo. A los sicarios de la comunicación, dice él. O sea, hace su tollo de gestión. Y de los sicarios de la... ¿Y qué quiere? Sí. Que aplaudamos, que no publique. Que esta Cámara de Cuentas... Pero también ese consejo, Ron. Un consejo ahí, pero ese consejo lo eligió el PRM. Sí, pero no lo importa. Eligió el PRM. Pero habían infiltrado que ahí. lo haya elegido, quien lo haya Oye, elegido, pero que recuérdate que el propio ahí. presidente de la República le dijo a este país que la antigua Cámara de Cuentas, la que ellos sustituyeron, esa que tú estás mencionando con Janel a la cabeza. Un cuadro de Furcal ahí también. Era una asociación, pero discúlpame, ahí. era una asociación de malhechores. Lo dijo el propio presidente de la República. Que la Cámara de Cuentas, La anterior a Janel. Él le pidió que renunciaran. Oye bien, un presidente de la República. ¿Qué salió? Un presidente de la República diciéndole que era una asociación de malhechores. Y eso trajo como consecuencia la nueva Cámara de Cuentas.
Resulta que hasta en problemas de vainas sexuales tuvimos nosotros que ver, hasta en esas aberraciones sexuales tuvimos nosotros que ver a dos jóvenes reiterando una denuncia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Matarse entre ellos. La gula, la avaricia. Eso es un pleito entre propia gente del gobierno. Y querían reelegirse. Janel fue a entrevistarse. Pero claro. Dios mío, Entonces, pero la sustituye por otra peor. Porque la propia presidenta actual de la Cámara de Cuentas, lo primero que tiene que decirle a este país es: ¿qué ha pasado con tu auditoría de la UAS? Oye, un maíz. Pero fueron ella- 2 pesos que ella- tú manejaste. ella la Fueron solicitó. miles y miles de millones de pesos. Miles y miles de millones de pesos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Resulta que esa señora, que todavía no se ha publicado la auditoría. Yo he pedido auditoría. Bueno, yo Es pedí que no se ha hecho. Yo pedí un camión de helado y No. nadie me lo ha traído. Yo pedí un camión de yuca y nadie me lo ha traído. Yo pedí un camión de arroz y nadie me lo ha traído. Tú pediste 2 auditorías y nadie te la ha hecho. Resulta que ahora tú coges una auditoría de Senasa, menciona a este señor como es natural, porque él está creyendo en los grupos empresariales. Oye, él no está creyendo en otro grupo empresarial. Mire, Oyer, hablé con este hombre, porque usted sabe, y viene Oyer, y dice que te hace una reunión por allí, y una cosa, y ya Oyer te resolvió tu problema. Idiota. Haz política como hacía Peña Gómez, como hacía Juan Bosch, como hacía Balaguer, como hacía Danilo Medina, como hacía Leonel Fernández. Que a Leonel, coño, en una vaina del PM. Y una vaina, y dice Leonel, yo voy para allá. Y se presentó en el Palacio de Justicia. Pero venga acá, haga lo mismo. No, pero hágalo. así sí es bueno. Leonel tenía su procuraduría, su No, jueces, ninguna su procuraduría. Suprema. Leonel tenía un partido. Está bien. Leonel no tenía procuraduría en el 2002, 2001. Leonel tenía un partido en el 2001. Leonel tenía un partido. Y como líder del partido se comportó. Coño, un hombre que sacó un 38%. En el 2021 le mando una carta a Danilo. Mira, fulano, yo no voy a aspirar. Le dije en ese momento, prepárate. 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 2023, sometido a la justicia. Francisco Javier dijo en una entrevista que, Pero ven que acá. él se lo advirtió también. A Gonzalo. Pero yo se lo dije en un programa. En un Sí, programa. que ese Hermano, anuncio le iba a traer un problemas. líder de un 38%. De un 38% contra viento y marea. No, con papeleta. Pero está bien Con contra mucho pero, cuarto. La campaña más voy. cara, Con dijo mucho Danilo. cuarto. Cuando yo hablo Ese de- 38% fue con mucho cuarto. Joyce, Sí, se gastó En mucho. detrimento que lo estamos sufriendo todavía Y el hoy. 33 de Hipólito, ¿por Bueno, qué fue? ¿qué me importa Pero mi no, Hipólito, a mí papá? sí me- Yo te pero estoy hablando espérate, de Gonz- es que no te bueno, vaya ¿quién la está en la oye, foto? oye, Ahí hay oye, Hipólito que está en la escucha, foto ahí. escucha. Ah, No te bueno. vaya al análisis. No, porque usted me simple quiere de hablar de esto. a mí Sí, como, oye, como que Joyce, tú me das y yo te Joyce, doy. usted Yo se no estoy somete hablando de eso, yo mañana, no estoy aquí espérese. para defender a nadie. Usted se somete yo te mañana. estoy diciendo a ti que históricamente todo el mundo aquí sabe que ese 38% no es de Gonzalo Castillo. Pero hermana, es de los cuartos pero que invirtió discúlpeme, Danilo en pero- esa campaña. Pero discúlpeme, mi hermana, escúcheme. Gonzalo Castillo saca un 38%. Al igual que Hipólito, que saca un 33%. Al igual, en el único caso, volvemos al PRD, que un candidato presidencial no mantuvo su liderazgo, su hegemonía, fue en el PRD cuando salió Jorge Blanco del poder en el 86. Volvemos a la historia y a la memoria. Ajá. Cuando Jorge Blanco sale en el 86, el liderazgo de ese partido lo asume Peña Gómez. Y sale a caminar por ese partido. Pero mira, en el 82, en el 78, Balaguer salió del poder. ¿Quién asumió el liderazgo de ese partido? ¿Quién lo asumió? Lo asumió Balaguer. Por eso regresa en el 82. El liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana cuando pierde en el 90, ¿quién lo asumió? Ese grupo derivado del profesor Bosch, pero manteniendo una coherencia de la política. En el año 2004, cuando sale del poder Hipólito, en el 2000, cuando sale Leonel del poder, ¿quién asume el papel histórico con un 25%, sacando un 24, un 25%? Leonel Fernández. Sale a criticar, sale a hacer lo que tenía que hacer. Con un 22%, llegó el PLD a tener en el gobierno de Hipólito Mejía un 6%. Y Leonel Fernández a la cabeza salió a hacer oposición. En el 2004,
Hipólito se queda con el control del partido. Atuey saca su PRSD, todo su vaina, todo lo que quiera. Hipólito se queda con el control del partido. En el 2012, cuando se pierden las elecciones, ahí viene la división del PRD, pero Miguel se queda con el control del partido porque es en oposición. Pero en el 16, en el 20, cuando se sale del poder, el líder natural, porque ya Leonel se va al control del partido para allá, el líder natural, hay dos líderes, Danilo Medina y Gonzalo Castillo. En el 21, Gonzalo dice, yo no voy, y se quita. Bueno. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Por Ay, qué? espérate. ¿Pero por qué? Pero escucha, No, por idiota. No, que no nos vamos a perder en lo claro, señores. Gonzalo Castillo fue un invento de Danilo Medina. No es un invento. Por encima de todas las otras personas a quien Pero él le está había bien, prometido pero está bien, endosarle, pero está bien. endosarle el liderazgo. Joyce. Entonces, ese invento, Joyce. ese Robocó, ese Joyce. Frankenstein que Joyce. intentó Danilo Medina imponerle al PLD, le pasó factura. Joyce. Por más Pero cuarto pero, que Joyce. se invirtió, Joyce. el liderazgo demostró que no es con dinero. Joyce. Yo Pero creo que hasta, No es yo creo con que hasta dinero. Danilo ha hecho esa Y por reflexión. eso, claro, y por pero es que eso. tiene que Le ha hacerlo. pesado. Y Pero es que por tiene que eso, hacerlo. entonces, tú no puedes. Esa cronología que usted acaba de hacer, brillante. Esa cronología de líderes que usted acaba de hacer, de cómo asumen el poder estando en oposición, no se le puede pedir a Gonzalo Castillo. No, No espérate. por idiota. No, espérate. No por esos No, calificativos, escúchame. No, pero es que, sino oye. porque fue un invento No, de no. Danilo Es que- Medina y esa Pero es receta que, le sobró oye, sal, pudiéramos decir le que- salió espérate, mal. Pudiéramos decir que en el año 95, 94-95, Leonel Fernández, lógicamente, guardando una gran distancia, era un invento el PLD. El candidato vicepresidencial era un invento el PRD. Despertar política.